Buenas tardes, señoras y señores. Me voy a permitir presentar rápidamente los elementos fundamentales sobre lo que constituyó uno de los ejes de la evaluación, que era la información sobre el entorno de aprendizaje. Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, pues había dos ejes fundamentales. Una es la información sobre el entorno del aprendizaje y otra era sobre la evaluación del aprendizaje. En esta ocasión, pues, ustedes pueden ver aquí en este esquema los resultados del aprendizaje a través de los exámenes. El entorno del aprendizaje constituía la evaluación institucional de la EMES. Esto nos llevaba pues, a tener los resultados de la evaluación final. Bien, entonces, ¿qué constituyó este proceso de levantamiento de información? Lo primero, pues evidentemente, como en todo proyecto, un diseño metodológico y técnico para la generación y procesamiento de datos, es decir, cuáles son los objetivos que se han establecido acá. El señor presidente pues ha mencionado los criterios fundamentales, luego se verán los subcriterios hasta llegar a nivel de indicadores que se requerían para evaluar la parte institucional. Y entonces, pues luego que uno ha definido bien esto, antes de levantar la información, requiere precisar exactamente las variables que requiere para posteriormente pues tratar de construir los indicadores. Entonces fue una definición bastante meticulosa de todo lo que requeríamos, de tal forma de no levantar más de lo que se requiere ni que nos haga falta al final información para la evaluación. Luego, como ustedes saben, pues el SNIES es una unidad, es decir, que por ley tiene la responsabilidad de levantar toda la información del sistema de educación superior ecuatoriano. Entonces, ellos ya levantan información anualmente de las universidades, a veces mucho más de lo que nosotros requerimos y a veces también les faltan algunas cosas que nosotros para nuestras evaluaciones específicas necesitamos. Entonces, pues hubo un trabajo en conjunto con ellos para indicarles cuál era la información actualizada que nosotros requeríamos, que decidimos que era sobre el año 2011. A continuación, pues queríamos bajar, nuestro propósito siempre fue minimizar la subjetividad, es decir, que ojalá se pudiera medir en todas partes, a pesar de la diferencia entre los equipos evaluadores, de una manera muy similar. Y entonces empezamos a construir instrumentos que nos ayuden a no eliminar totalmente, eso es imposible, pero a eliminar al máximo la subjetividad. Entonces preparamos muchas guías de evaluación, muchos formularios. Yo les voy a mostrar después a manera de ejemplo algunos de ellos. Esto fue una tarea muy larga, muy complicada. Sin embargo, pues creo que logramos aportar con buenos instrumentos para esta evaluación. Luego tenemos la selección, organización y ejecución del trabajo de los evaluadores externos. Había todo un proceso, un concurso para seleccionarlos, pues luego prepararlos con las guías y claro, toda una organización logística para el levantamiento de esta información. Posteriormente, una validación de datos por el equipo técnico del CEAS, es decir, la información que llegaba con los evaluadores era también revisada por el equipo técnico del CEAS para mirar la consistencia, otra vez verificar que ojalá todos los equipos hubiesen actuado con los mismos criterios. Si teníamos alguna duda, pues íbamos a los equipos y también podríamos recabar alguna información de las IES que la requiriéramos en su momento. Posteriormente hubo una retroalimentación y un ajuste de datos con base en observaciones y presentación de evidencias por parte de las IES, como les decía. También se incluyeron solicitudes de aclaración de las universidades y escuelas politécnicas, pues, y como se mencionó anteriormente, pues también se tuvieron apelaciones y audiencias públicas que en algunas ocasiones hicieron que cambiara la información que nosotros habíamos recolectado. ¿Por qué? Simplemente porque tal vez algún equipo evaluador no consideró ciertas evidencias, o a veces las mismas IES no tenían a mano todas las evidencias, pero posteriormente nos entregaron. Entonces podría haber en ciertos casos pues
motivos para cambiar. Luego se hicieron ya con las variables totalmente definidas con un acuerdo, pues en general se construyeron los indicadores de los cuales el doctor Santos les hablará más tarde. Para que ustedes tengan una idea del trabajo que hicimos, habíamos creado guías documentales, tengo aquí un listado de guías documentales, guías para infraestructura, guías para biblioteca, guías para política institucional, guías para laboratorio de informática, de medicina, de mecánica, de agronomía, guía de currículo, porque como ustedes saben, por ejemplo, para la biblioteca hay ciertos requerimientos para que un texto se pueda considerar como tal. Las guías, manuales, estas cosas no cuentan. Entonces, no podemos nosotros ir a una biblioteca a revisar el 100%. Entonces, ¿qué es lo que establecíamos en la guía? Decíamos, vamos a hacer un muestreo de tal forma que cumpla con tales condiciones, tal nivel de confiabilidad, tal precisión, tal error máximo. Y entonces íbamos, les decíamos a los señores, ustedes tienen que revisar los libros numerados con números o generación de números aleatorios que correspondan a tal y tal valor, y luego nos informan sobre esos textos. Entonces, todas estas cuestiones de tipo técnico estaban totalmente establecidas en las guías para la revisión de todos estos elementos. Y luego, toda esa información había que integrar a través de formularios, por ejemplo, documentales. Una biblioteca puede tener varias, una IES puede tener varias bibliotecas o varios laboratorios de informática. Entonces yo tengo siempre una información sobre cada uno de los laboratorios y luego cómo integro toda esa información para dar una calificación institucional. Entonces construimos, otra vez la repito, construimos formularios para que toda la información recolectada nos permita finalmente pues dar una calificación global integral a cada una de las universidades y escuelas politécnicas. Sigamos. Un ejemplo, para que se comprenda, todos estamos familiarizados con los laboratorios informáticos. Por ejemplo, les voy a presentar aquí rápidamente una guía, ojalá se pueda ver, está muy pequeña la letra, pero bueno, miren, tenemos los computadores, ¿ya? Tenemos una lista de computadores. Nosotros les dijimos, a ver señores, si hay menos de 20 computadores, ustedes me revisan todos los computadores. Si hay más de 20 computadores, ustedes me revisan la mitad. ¿Cómo eligen la mitad? Toman los impares o toman los pares. ¿Cómo eligen el par o el impar? Por sorteo simplemente, aleatoriedad total. Y luego no registran las características. Le dijimos, a ver, primero que el procesador sea tipo core dual o similar, que haya una memoria RAM de al menos 2 GB, etcétera. 5 características, que tenga un disco duro de al menos 200 megabytes. Bueno, sí. Dijimos, a ver, en la guía estaba totalmente claro, si cumplen las 5 primeras condiciones, ¿sí?, este computador lo calificamos como de características limitadas. Si cumplen menos de las 5, precarias, y si cumplen más de las 5, que era que tenga internet, cuestiones similares, ¿no? Entonces, esto le vamos a calificar pues con una opción que se llamaba satisfactoria, ¿sí? Satisfactorio. Entonces, 3 categorías. Luego, ¿qué hacíamos? Entonces, usted tiene la calificación, ya no es la percepción de quien revisa, es la constatación de las características. Y entonces, luego teníamos aquí un 1 donde correspondiera, 0 en el resto, y al final tenemos una medida global acá. Que dijimos, a ver, ¿cómo le calificamos al laboratorio? Vamos a tomar la moda, sin el valor que salga con mayor frecuencia. Si la mayoría están en condiciones satisfactorias, entonces va a calificar el laboratorio como satisfactorio. A uno dice, pero ¿qué tal si hay empates? Bueno, si hay empates no se preocupen. Si el empate es entre las 2 primeras y las 2 últimas, pongan ustedes la calificación que más le favorezca a la IES. Es decir, si hay 5 en precarias y 5 en limitadas, pónganle limitada, ¿sí? Y si hay 5 en limitadas y 5 en satisfactoria, pónganle satisfactoria. Si habría un empate entre la primera y la tercera, pues entonces pónganle la que esté en la mitad. Y generalmente no hay esos empates, entonces es muy raro, pero teníamos completamente especificado, solamente para que usted vea que, digamos, cómo se calificaba, es decir, en la subjetividad que queríamos reducir al mínimo. Y esto mismo, luego pues hay que hacer todo un proceso para integrar todos los laboratorios de informática,
Luego, noten ustedes que tenemos otros laboratorios mucho más complicados, por ejemplo, mecánica, agronomía, medicina. Entonces, hicimos un trabajo para cada uno de ellos. Bien, como ustedes verán, luego tenemos, este es un ejemplo de un formulario ya de consolidación, el número de computadores disponibles para estudiantes. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve también para mirar la suficiencia, es decir, cuántos computadores aproximadamente, cuántos estudiantes por computador tenemos en cada una de las CIES. Esta ya era una tarea más bien de los especialistas que tenían que constatar los listados de estudiantes, si esto era en la visita in situ realmente, porque no se tiene esa información a nivel de SNIES, es la información global. ¿Cuántos estudiantes reciben un laboratorio? ¿Cuántos estudiantes están matriculados en los cursos de informática? Entonces, esta era una verificación in situ del equipo que fue. Y luego pues tenemos la funcionalidad del laboratorio, como les indicaba, hay un proceso pues para integrar más o menos en la misma óptica, siempre viendo lo más frecuente y tratando de, cuando ponemos una calificación y cuando existe algún empate, la calificación que favorezca a la IES, y al final teníamos una calificación de funcionalidad, ¿sí? Puede ser 1 y si no es funcional puede ser 0, ¿ya? E igualmente por acá para la suficiencia pues entonces teníamos los valores totales de los computadores, toma el número de estudiantes, se divide por el número de computadores y se pasa cierto umbral, se considera que hay suficiencia. En esto en particular yo les quiero indicar que después de revisar los datos, por lo general en los laboratorios de informática les fue bien casi a todo el mundo. Así que en eso teníamos buen equipamiento, donde había un poco de dificultades obviamente cuando uno va a otro tipo de laboratorios. Esto es lo que ya les he explicado. Bien, entonces, esto solamente para que ustedes tengan una idea del trabajo que se hizo para tener la información básica, que es la fundamental. Ustedes saben que cualquier evaluación, y esto sucede con cualquier proyecto, si la información de base si no tiene calidad, entonces lo que usted después haga casi no tiene ninguna utilidad tampoco. Entonces fue un procedimiento largo, minucioso, detallado, y de tal manera pues que cuando las universidades hicieron sus apelaciones, cuando llegaron a las audiencias, creo que eran muy pocos realmente los elementos donde teníamos diferencias, y en verdad en una buena parte nosotros teníamos la razón, en algunas ocasiones también la IES tenía la razón, y luego pues de todo ese trabajo en conjunto pasamos ya a tratar la información a través de los indicadores. Bien, les dejo con el doctor Santos para que les explique el modelo que nosotros utilizamos. Perdón. El doctor Espinosa, que les va a hablar sobre el proceso de aprendizaje, de evaluar el aprendizaje. Gracias, doctor. Veamos, utilicemos esto. Buenas tardes a las autoridades de las universidades aquí presentes. Para nosotros, cumplido este primer paso, como decía el doctor Glom, ha sido un reto por la falta de institución mismo del SEACES, el habernos sentado solamente a fines del mes de agosto y cumplir con esos 18 meses que decía la transitoria de la ley. Y armar todo el modelo junto con mis 5 compañeros del SEACES sí fue un reto, para que el 12 de abril, de acuerdo, como decía la transitoria, podamos cumplir. En mi caso, yo voy a hablar de resultados de aprendizaje, que también entonces, una vez que mirábamos el modelo, de qué manera innovamos el proceso que había cumplido con anterioridad el CONEA y que en otros países se estaba haciendo. Desde el principio de los 2000 se empieza a hablar entonces de lo que llamamos resultados de aprendizaje. La próxima, por favor. También quiero, a ver, dejar. Sí, ok. Entonces podemos decir, y esto es una de los enunciados tal vez más famosos, que dice: resultado de aprendizaje es una declaración de lo que el estudiante se espera que conozca, que comprenda, y lo más importante dentro de este proceso,
que sea capaz de hacer al finalizar un periodo de aprendizaje. O sea, esto es lo que buscamos el momento en que empezamos a evaluar dos tipos de cosas. Primero escogimos a los estudiantes del último nivel académico de pregrado y entonces les ponemos frente a reactivos sobre competencias generales y competencias específicas. ¿A qué estamos llamando en este caso competencias? Estamos llamando a competencias a complejos de saberes, destrezas, actitudes orientados a la comprensión de situaciones y a la elaboración de soluciones orientadas a la solución de problemas o la optimización de potencialidades que emanan de la comprensión de esa situación. O sea, ¿qué es una competencia? Y todos sabemos, una de las universidades dentro de su macro currículum, meso currículum y microcurrículo hizo un estupendo trabajo encima del papel, poniendo todo el macro, el meso y el micro por competencias. Oigan, más o menos 600 hojas por cada una de las carreras. El experto que hizo esto en realidad hizo un excelente trabajo. El problema es implementarlo, hacerlo y demostrar que estamos trabajando sobre competencias. Los dos que estamos viendo, las competencias generales, entonces aplican a las capacidades de análisis, comprensión, lectura adecuada, expresión correcta, procesos cognitivos, lógicos, que entonces fueron a la primera parte del examen. Fueron dos exámenes, uno de competencias generales, y este examen fue preparado por nosotros, por CEACES, con el apoyo de expertos nacionales e internacionales para medir estas competencias generales que se orientan a la evaluación de dos áreas en este caso: comprensión de lectura y expresión escrita, fundamentales en estudiantes que están casi a punto de graduarse dentro de las universidades. Y la segunda, la prueba de competencias de especialización, tiene como propósito identificar si los estudiantes de las 16 carreras, otro de los problemas serios que tiene la educación superior es la gran cantidad de carreras que están en base a la imaginación de las personas que crean las carreras en las universidades. Entonces, 26 universidades tenían más de 1000 carreras y algunas completamente macondianas. Recogimos todas y dijimos cuáles son las más demandadas de las 26 educaciones y vamos a hacer el examen de las competencias específicas.